Bienvenidos a Berkibu y estamos en este episodio que se llama ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, voy a cambiar el título, pues ya sabéis que voy a probar ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Buena pregunta. Pues, ¿cuál va a ser el camino a partir de ahora en este formato Berkibu? Esta es la primera pregunta que vamos a resolver y vamos a hablar de el antes. Primero, perspectiva histórica del formato. Vamos a hacer una perspectiva histórica. El formato nace como un reemplazo de ScriptUesencia, que era la sección que hacía de creatividad literaria en un programa de radio. Ha pasado por Perquilia, Cribu, Perquitud y Perquitime, continuando, o sea, siendo más un eco de lo que fue más que algo coherente con el momento actual creativo que tengo. Es decir, seguía siendo un formato de propuesta, de retos creativos o temas como construir un personaje, elegir un marco narrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual hace tal como Sago Penso ha evolucionado a Perky Off y Perky On, dos formatos más vivos, más acordes a a cómo soy ahora, a cómo reflexiono ahora, a cómo creo ahora mismo, están funcionando a nivel productivo correctamente. Funciona a nivel público. Esa no es la pregunta adecuada. La cuestión es que funciona, es fluido. Berkioff y Berkion son formatos que ahora mismo fluyen. Disfruto y son acordes a mi forma de compartir mis reflexiones sobre diferentes temáticas. Iberkibu actualmente era un formato forzado a ser continuidad de ScriptUesencia, Berkiria, etcétera, etcétera. 2.
¿Cuál va a ser el camino de este formato? Entonces, esa es la pregunta que entiendo que debemos responder. Vamos a escribir juntos y ver dónde dudamos más, qué nos cuesta, qué nos es más fácil. Vamos a vivir juntos esta aventura de construir la historia. 3. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a usar la nube para mostrar en pantalla lo que vamos haciendo. Vamos a crear primero un fichero en la carpeta Perquibú llamado ideas a desarrollar. Brainstorming de posibles escritos a realizar. Vamos a empezar por aquí. ¿Vale? Ya veis que he creado, ¿vale?, dentro de la carpeta, y dentro de la carpeta de momento crearemos carpeta A, que será el escrito, donde crearemos 3 archivos. Texto, escribiremos la historia. Personajes, donde agruparemos la información de los personajes, y estado texto, que detallaremos más adelante. En episodios de escritura propiamente dicho. Vale, vamos a ver qué ideas podríamos desarrollar. Idea que llamaremos 1. Y si fuera a parar a un universo paralelo, tal vez escribir una narración donde una persona cualquiera va a parar a otro universo y ver cómo se adapta a esa realidad, donde lo que conoce, unas cosas son iguales y otras muy distintas, obligando a adaptarse y sobrevivir. Eso sería una primera idea. Riesgos de este narrativo, pues ¿qué riesgos tenemos? Tenemos el riesgo de caer en tópicos sobre realidades paralelas distópicas u otras situaciones absurdas. Tenemos riesgo de que se vuelva demasiado irreal, de que el personaje se enfrente a situaciones complicadas. Ejemplo, ir a parar en una realidad donde gobiernan los nazis y caer en tópicos varios, ¿vale? O sea, hay riesgos.
¿Cómo se podría afrontar este escrito? 1. Aunque no se vaya a usar, quizás un primer enfoque sea tomar elementos de nuestra realidad actual y trasladarlas en una hipotética realidad paralela y ver cómo la afrontaríamos nosotros mismos. Un preescrito antes de la narrativa real. ¿Qué cambiaría y cómo lo afrontaríamos? Esas son preguntas que estaría bien. O sea, podríamos escribir esto, pero complicado. Lo veo un poco complicado. Vamos a por la segunda idea que se me ha ocurrido. ¿Qué había antes del famoso Big Bang? Evidentemente, se nos explica que que a ver, explicación del Big Bang. No me acuerdo de la explicación. En un punto altísima densidad y temperatura, conocido como singularidad, donde concentrados. O sea, se nos dice que todo estaba concentrado en un único punto y que al final se expandió creando el universo conocido. Pero si no existía nada, se supone que nada existía. Entonces, como de repente hay algo que existe. Por lo que podemos narrativamente jugar con eso sin forzosamente depender de la ciencia y crear la historia a nuestra manera. Enfoque 1. Un primer enfoque podría ser seres sin forma, energía pura, combinándose de tal forma que provocan el Big Bang y la forma de la no forma a la forma. Y aquí nos haríamos preguntas, ¿qué tipo de conciencia tienen esos seres? ¿Qué motivación? ¿De alguna forma podrían habitar entre nosotros? ¿Es acaso Dios el universo? O sea, sería ese enfoque. Enfoque 2. Tiempo en bucle o espiral, haciendo que el universo nazca de sus propias cenizas. Es decir, se acaba el universo y dos elementos. O
también que los universos nazcan de anteriores universos o galaxias de un universo anterior. Podría ser. Podríamos hacer ese enfoque. Podríamos ver varios enfoques. El problema de estos dos textos es que por ahora serían demasiado metafísicos y poco narrativos por ahora. Salvo que los ubiquemos en un momento del universo más terrenal y más conocido, ¿no? Más familiar. Pues sí que es cierto que la ciencia ficción tiende o tiene el riesgo de parecer demasiado alejada de la realidad, demasiado irreal, ¿no? O sea, por ello hay que definir un ancla física, psíquica y emocional con el lector respecto a la historia. Por ejemplo, o sea, realmente lo que vemos en ciencia ficción no deja de ser muy humano. Aunque sea en otra galaxia, aunque sea en otro universo, aunque sea por espacio, pero al final no se pierde lo humano, no se pierde pues el amor, el deseo, las luchas de poder, pues al final la ciencia ficción tienen en cuenta los tres conflictos narrativos esenciales: amor o ausencia del mismo, confrontar a la muerte, poder o ausencia de él. Por ejemplo, Imperio Romulano de Star Trek refleja el deseo humano de conquista y es una lucha galáctica de poder con el que podemos reflejarnos en cierta manera los espectadores y lectores. Las naves, como el deseo de explorar, viajar y a la vez tener ciertas comodidades viajando. Por ejemplo, en el Enterprise de Star Trek, poder pedir cualquier comida en el replicador que nos apetezca. Nos apetece, yo qué sé, una pizza hawaiana. Voilà. Una pizza hawaiana. Con la energía reagrupa los átomos y ala. Reacciones humanas.
ejemplo, el deseo de seducir a otros, como por ejemplo con el personaje de Kirk en Star Trek, que en varias ocasiones tiene romances con mujeres alienígenas. Otras razas tienen forma humanoide, por lo que al final otras especies alienígenas, al tener aspecto humanoide, nos permiten poder identificarnos con ellos en cierta medida en algún aspecto. Por ejemplo, los vulcanos y la lógica reflejando de una forma extrema, tal vez, el deseo de racionalidad del ser humano. O sea, realmente, al final, a través de la ciencia ficción, reflejamos aspiraciones y deseos humanos, además de temores. Es por ello que es necesario tener en cuenta eso para poder afrontar la escritura de un texto de ciencia ficción. Vale, vamos a añadirlo. Vamos reflexionando sobre posibles escritos, como por ejemplo una persona normal llegando a un universo paralelo y cómo se adapta, o de forma narrativa el origen del universo como residuo de antiguo, como combinación de residuos energéticos de otro universo, tiempo cíclico, universo anterior, o con seres primordiales como podrían ser los seres sin forma, teniendo en cuenta los riesgos y necesidades para que la narrativa sea adecuada. También hablamos de que la ciencia ficción, su fortaleza o su necesidad narrativa clara es que haya un ancla humana que mediante la metáfora de otras razas o elementos permitan vincular lector-espectador con la narración. Hemos establecido riesgos y comparaciones con Star Trek, por ejemplo. Kirk y sus conquistas, por ejemplo. ¿Vale? Esto es para el resumen, para quien lo lea en el blog y no vea el vídeo o lo escuche, ¿vale? De momento, ahora la pregunta clave es
¿Cuál de estos dos ideas me atrae realmente ahora? Tal vez no me acabe de convencer ninguna de ellas. En concreto, quizás se podría mezclar. Quizás podríamos mezclar las dos ideas y crear. Llega el momento en el que, tras pensar varias ideas, es hora de decidirse uno por una. De momento, yo como autor no me convence al 100% ninguna de ellas, o no me siento en estos momentos desarrollar ninguna de ellas. Quizás se podrían combinar, pero aún no hay nada decidido. ¿Qué podemos hacer para desbloquear? Podríamos hacer tanteo. Es hora del tanteo. Lo que podemos hacer es tratar de escribir alguna de esas ideas y ver si nos funcionan o no. Lo que llamamos el tanteo. Pues vamos a tantear yo mi viaje a un universo paralelo, y para ello primero vamos a narrar en primera persona lo habitual del personaje para luego ver las 7 diferencias, entre comillas, con su universo original. Y vamos a empezar por lo cotidiano, ¿no? Por lo próximo. Otra vez ese sonido horripilante que me recuerda. ¿Vale? Esto lo vamos a poner como tanteo. Que me recuerda mi absoluta y absurda rutina. Levantarme a las 6, desayunar, vestirme, caminar hacia el bus para llegar a la estación, coger ese tren lleno en el que ni siquiera te puedes sentar de lo lleno que está, ni siquiera apoyarte y tener tu propio espacio. Para luego ¿qué? De crear un ordenador para ser supuestamente productivo y luego lo mismo de siempre. Comer, volver a ese ordenador, volver y volver. Para que no reconozcan tu trabajo, te exijan, que te recuerden tus errores
y luego volver el camino inverso de los transportes iguales de llenos, incómodos, para luego supuestamente descansar. Para al día siguiente lo mismo y una. Vale, pausa. Pausa. Vale, aquí que vemos una rutina pues de trabajo, de estrés. Aquí hay que hacernos varias preguntas. Es importante, ¿qué sería importante incluir aquí? ¿Qué es redundante? ¿Qué es demasiado ambiguo? Este párrafo transmite lo que queremos o lo fuerza demasiado. Da un enfoque, da un tono adecuado a la narrativa, ¿vale? Vamos a añadirlo aquí el tanteo y preguntas tras este primer tanteo. Aquí. Vale, vamos a copiarlo tal cual. Vale, vamos a releerlo. Vamos a hacer una relectura. Vamos a guardar como borrador. Vale, voy a intentar entonar correctamente para darle el ambiente. A ver qué os parece, porque igual yo no... Quizás yo no lo vea, a veces ver con otros ojos, otra perspectiva nos ayuda. ¿Vale? Y aquí es como el personaje... Eso, otra vez ese sonido horripilante que me recuerda a mi absoluta y absurda rutina. Levantarme a las 6 de la mañana, desayunar, vestirme, caminar hacia el bus, para llegar a la estación, coger ese tren en el que ni siquiera te puedes sentar, de lo lleno que está, lleno, no llena. Llena sería la estación, lleno sería el tren. Ya vemos una primera incoherencia, pero ese tren lleno de lo lleno que está. Vale, si coger ese tren lleno en el que ni siquiera te puedes sentar. Quitamos esto. ¿Vale? De lo lleno que está. Ya te puedes sentar. Ni siquiera apoyarte y tener tu propio espacio. Para luego ¿qué? Teclear en un ordenador para ser supuestamente productivo. Y luego, lo mismo de siempre, comer. Volver a ese ordenador, volver y volver. Para que no reconozcan tu trabajo, que te exijan, que te recuerden los errores. Y luego volver en el camino inverso de los transportes iguales de lleno. Igual, iguales de lleno, incómodos, para luego supuestamente nadar para el día siguiente lo mismo. Aquí tenemos varios fallos, en mi opinión, aparte de algunos fallos quizás gramaticales, le estamos dando un tono demasiado oscuro inicial y demasiado íntimo
o demasiado personal para quizás implicar al lector espectador. Por lo que quizás una narrativa más neutral en tercera persona se muestre más adecuada para introducir el personaje y la historia al lector espectador. ¿Vale? O sea, no está mal el inicio, pero sí que nos encontramos. Por eso hemos hecho una pausa, ¿no? Hemos dicho, vale, espérate, no es el tono. No es mala idea mostrar algo muy rutinario, pero si continuamos por aquí, el lector puede que se acabe cansando. Parece un personaje casi muy depresivo, muy cansado, muy agotado, muy como si tuviera un burnout. Quizás lo tendríamos que dar un enfoque un poco más neutro. No excesivamente neutro, ¿vale? O sea, vamos a hacer el segundo tanteo. Vamos a por el segundo tanteo. ¿Qué va a ser diferente? Vamos a darle un nombre más o menos normal. ¿Cómo le llamamos? Vemos que el personaje protagonista sea chico, chica. A ver, realmente es más fácil poner un protagonista acorde al género que uno tiene. Aunque se puede caer en tópicos. Vamos a hacer un tanteo. Y vamos a cambiar totalmente el tono. Vamos a darle un poco más de color. Vamos a darle otro enfoque. Poniendo un protagonista, una protagonista que le dé más color. Y no sea un tan personal, ¿no? Que sea más enfocado a la narración. ¿Cómo llamamos? La llamamos Carla. Eran las 6 de la mañana. Carla estaba soñando. Que estaba en un en una piscina parecida a la que quizás Cleopatra estaría. Era un espacio grande, cálido, agradable, con una sensación de plenitud, de calma, hasta que un guardia se acerca y le indica que se la requiere en la sala del trono. Pero el sueño se ve interrumpido por la alarma del móvil que suena a las 6:05
Al inicio ella está confusa. Algo angustiada hasta que se ubica y decide tomarse con calma, ir con delicadeza hacia la cocina para hacer unas tostadas y un zumo de naranja. Disfrutar de ese pequeño placer mañanero, matinal. Con cierta tristeza de esta soledad, pero pensando en que al volver de su jornada laboral tendrá sus pinturas y su tela esperándola para continuar ese cuadro sobre su otra yo. No sé si le puedo justificar, sí. Ya aquí vamos a comparar, vamos a hacer otra pausa, segunda pausa. Y aquí comparado la narrativa, hemos comparado la narrativa y comparando ambas narrativas creamos en la segunda una vinculación más real entre lector o espectador y la narración. No quitamos el aspecto rutinario, pero no le damos tanta intensidad como en el primer texto narrado en primera persona. Por lo cual podemos ya empezar a escribir la historia de la Carla del otro lado. Vamos a la Carla del otro lado, ¿vale? Y vamos a llamarlo capítulo 1, dibujándote. Pues creo que el título es interesante. Y cuyo primer capítulo será dibujándote. Como veis, hemos pasado de ideas a desarrollar a vale, vamos a poner personajes. Carla, una mujer, tiene un trabajo rutinario,
y que en su tiempo libre se dedica a pintar. De momento es la información que tenemos. Vale, y el estado del texto. Uy, esto es... No. Texto está aquí. Estado de texto. Hemos empezado el primer capítulo con un enfoque menos enfocado a la rutina del personaje, sin descuidarla, pero dando expectativas al personaje para su evolución y vinculación a la narrativa. Vale, por ahora vamos a parar aquí y usar estado texto para explicar el estado y lo que deberemos trabajar a continuación para luego poderlo retomar. Vale, y estado texto enfocado de personajes para solución y vinculación narrativa. Vamos a continuar narrando la rutina diaria de Carla hasta enfrentarse a esa especie de autorretrato que está esbozando en la parte de su vivienda donde la dedica a su pasión, que es la pintura. Vale, en el estado texto vamos a poner esto. Estado texto y aquí pues ya veis que hay una, o sea, ya le podemos cambiar a por ¿cómo lo hemos llamado? La Carla del otro lado. ¿Veis? Estamos construyendo juntos, estamos escribiendo juntos una narrativa interesante y que yo creo que iremos continuando, ¿vale? ¿Y qué será el siguiente Berkibú? El siguiente Berkibú, vale, voy a cerrar ya esto. Voy a dejar el drive porque luego subiré los vídeos, que estoy bastante retrasado, ¿vale? En el siguiente Berkibú continuaremos la escritura de este texto juntos. Así que decid en comentarios lo que queráis aportar, las ideas que tengáis, ¿vale? ¿Qué os sugiere, qué os transmite esta historia? Si os gustaba más el tono introspectivo y agobiado del personaje, o si os gusta más el enfoque más, entre comillas, neutral de Carla, ¿vale? ¿Qué os atrae más? ¿Vale? Y bueno, si tenéis ideas de cómo proseguir, pues lo escucharé, luego seré yo quien tome las decisiones, pues al final las decisiones las haré yo, pero escucharé vuestras sugerencias, las comentaré, ¿vale? Ya me diréis si queréis que diga vuestro apodo, vuestro nombre o no, ya veréis en el comentario, si queréis que lo lea tal cual, que vaya a la pantalla y mire los comentarios, o si preferís pues que sea más neutro, ¿vale? Eso también lo diréis. Y bueno, ya veis que a veces
la creatividad pues tiene esas cosas. Así que hasta ahora tenemos este Verkibu, que espero que os haya gustado. Vamos a continuar la historia de Carla juntos. Vamos a vivir esa aventura, esa narrativa. Ver cómo llega a su otro universo, cómo se adapta, qué problemas tiene, qué dificultades, qué facilidades. Vamos a ir primero descubriendo más quién es Carla, ¿vale? Si tenéis ideas de ver cómo es Carla, ver, profundizar más, ¿vale? Pues os leeré, ¿vale? Así que comentad, darle a me gusta, suscribiros, darle a la campanita a la flechita que hay justo al lado para recibir todas las notificaciones dándole a todas. Y tenéis 2 vídeos en el andén para continuar vuestras historias, para descubrir nuevas historias. Pero recordad, como siempre, que podéis añadir a la lista de reproducción, a una lista, sí, privada de reproducción y verlo más adelante, porque no estáis obligados a proseguir ahora con el visionado. Pues parar ahora y quizás mañana decir, vale, pues vídeos a ver o vídeos pendientes. Ah, pues mira, voy a mirar este de Berkioff, que habla, por ejemplo, de la espiritualidad. Pues voy a mirar, por ejemplo. ¿Vale? Os estoy dando un ejemplo, no forzosamente hagáis caso, pero sí que recordad que no estáis obligados a continuar viendo vídeos YouTube en este momento y lo podéis guardar para otro momento. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Berkibu, que veremos cuándo será. Vamos a ir descubriendo esta aventura juntos. Vamos a escribir, vamos a pulir, ¿vale? Vamos a ir haciendo poco a poco. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.